Nos vamos a meter en el próximo panel, ya está todo listo. ¿Qué es un fondo de inversión? La estructura de los Venture Capital. Vamos a presentar ahora a los participantes de este panel. Juan Martín Ninfea, nuevamente al escenario. Juan es director en Pampa Star y egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Lidera inversiones en startups emergentes con foco en la vertical Agri-Food Tech. Gracias, Juan Martín. Aplausos para él. Se suma Matías Peire, es fundador y CEO de Gridex, un fondo líder en América Latina que convierte innovación científica en emprendimientos globales escalables. Y vamos a presentar también a Sebastián Spena. Aplausos también. Cuenta con más de 12 años de experiencia y 8 en consultoría estratégica. Hoy lidera el fondo de inversión corporativo Galicia Ventures y va a moderar este panel. Gonzalo Valenci es director ejecutivo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender del Gobierno de la provincia de Córdoba. Bienvenidos. Gracias a todos por estar. La verdad que lo que está pasando en Río Cuarto es espectacular. Vamos a ir directo al grano. Estuvimos hablando de inteligencia artificial, así que vamos a hablar de un tema que quizás no todo el mundo conoce. Así que lo que vamos a hacer es vamos a setear el LLM y le vamos a decir en un lenguaje lo más coloquial, amigable y accesible posible, vamos a explicar la industria del Venture Capital. Seteado nuestro LLM, que es este panel, quiero arrancar con el crédito local, que es Bebeto. Bebeto, contanos muy brevemente qué hace Pampa Start y cómo funciona el fondo dentro de la lógica del Venture Capital y el capital de riesgo. Bien, perfecto, Gonza. Bueno, Pampa Star es un fondo de capital de riesgo. Particularmente tenemos como dos grandes líneas de trabajo. Una es recaudar fondos propios de los socios fundadores y de terceros inversores, que en nuestra lógica en su gran mayoría son productores agropecuarios. Y la otra gran línea de trabajo es invertir ese dinero que recaudamos en empresas tecnológicas vinculadas a agricultura, ganadería y producción de alimentos, que de alguna forma estén digitalizando parte de todo ese ecosistema agroindustrial. Muy bien, cortito y del pie. Yo voy cortito, vos preguntá lo que quieras. Mati, ¿por qué decidiste fundar Gridex? Bueno, gracias por la invitación, tremendo evento. Primero pensando en el Venture Capital y para definir, digamos, ¿no? El Venture Capital lo que permite es financiar proyectos en general tecnológicos de alta incertidumbre, pero con un verosímil de un alto potencial de impacto, digamos, ¿no? Y ahí hay un gap de financiamiento de bancos o la financiación tradicional de proyectos que no ve flujos de fondos futuros en un proyecto claros. Entonces apareció hace muchos años en Estados Unidos esta industria de Venture Capital para llenar ese espacio. Yo después de más de 10 años de emprender en tecnología, en software electrónica, veía que había una oportunidad en América Latina, hace más de 10 años, de traer esta industria de Venture Capital para proyectos científicos, digamos, ¿no? Para la ciencia de América Latina, que tiene un gran potencial. Y empecé a indagar cómo hacerlo para poder traer una solución sustentable, duradera y con una visión de muy largo plazo en este segmento en particular, y en esa lógica creamos Gridex, que finalmente es un fondo que atiende ese segmento científico, particularmente en biotecnología, y que para poder invertir con lógicas de Venture Capital tuvimos que desarrollar todo un proceso de Venture Builder, Company Builder o creación de compañías para poder acompañar al científico de manera muy temprana desde su idea o a veces desde solamente su capacidad científica, para que pueda ir hacia un proceso de transformar esa ciencia en un proyecto invertible con estas lógicas. Ya voy a volver sobre eso,
Pero para terminar la presentación, en la lógica de lo que está sentado acá, tenemos quizás un fondo de Venture Capital más tradicional, un fondo más Venture Company Builder, y tenemos quizás el último eslabón de la cadena en cuanto a la cronología, quizás junto al Venture Builder, que es un Corporate Venture Capital. ¿Por qué Seba Galicia decidió crear su fondo de inversión institucional? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y felicitaciones por todo lo que están logrando. La verdad que me llevé una impresión sensacional de Río Cuarto y lo que está pasando. Voy a hacer la historia muy corta, pero básicamente nosotros nacimos de entender una debilidad que era los grandes bancos de este mundo, como las grandes compañías a nivel global, se estaban perdiendo toda esta ola de tecnología. Y cuando vos mirás los últimos 25 o 30 años, las compañías que más plata hacen, que mejores marcas construyen, que mejores márgenes, que más disrupción, que más rápido se mueven, que mejor entienden al consumidor, donde la gente más quiere ir a trabajar, compartían algunas características, eran creadas por fundadores, digamos, personas que tenían una visión y un empuje para hacerlo, usaban la tecnología como modelo de disrupción del modelo de negocios y del paradigma actual. Y número 3, transitaban más o menos el 90% de los casos este mundo del venture capital, donde levantaban una rondita, testeaban algo, lo probaban, levantaban una segunda ronda y tercera, y así, y un día salían a la bolsa, digamos, ¿no? Pero los grandes bancos se estaban quedando afuera de todo esto y encontramos que teníamos, para mí, distintas avenidas de valor muy claras, pero que teníamos una hipótesis que era, conectándonos con esto, nosotros ya no íbamos a jugar, no íbamos a reinventar un banco desde cero, pero conectándonos con este ecosistema podíamos aprender, estando cerca de lo que está pasando. Número 2, traer retorno estratégico, que es básicamente cómo somos más innovadores dentro de lo que hacemos en los negocios tradicionales de Galicia. Y número 3, ¿por qué no traerle esta innovación a nuestros clientes? Y así fue que nos metimos en esto y hoy invertimos en startups y en fondos y gran parte de mi tarea es, aparte de todo esto, conectar con los negocios Galicia, que es el banco Galicia, que es el que conocen todos, pero hay otras empresas. En la lógica del Venture Capital y el mundo de startup, se apoyan emprendimientos que lo que buscan es levantar dinero para poder desarrollar esa solución innovadora. Acá hay 3 fondos, 2 tienen una lógica y otro tiene otra. Le voy a preguntar a Mati y a Bebeto, porque así como las startups tienen que levantar dinero, los fondos tienen que conseguir inversores que pongan plata para que ustedes la puedan alocar a emprendimientos. Mati, ¿cómo es el esfuerzo, el proceso, el speech, el storytelling para conseguir inversores en una vertical muy desafiante que es la biotecnología? Bueno, es difícil, muy desafiante, pero bueno, vamos viendo que se va recorriendo un camino y lo que es muy importante para esos inversores que invierten en fondos es entender qué mecánica de inversión va a tener y qué potencialidad tiene esa inversión, digamos, ¿no? Es mucho más complejo cuando haces el primer fondo porque no tenés ningún track record para demostrar y para poder desde ese track record proyectar hacia el futuro que podría ocurrir de nuevo lo que estás teniendo y debería ir simplificándose, siempre es difícil, a medida de que construyas suficiente masa crítica para poder demostrar que tiene sentido alocar riesgo en este tipo de inversión. En nuestro caso, nosotros empezamos con un primer fondo, prefondo, prueba, en 2017 de $1 millón. Con eso terminamos de asentar el modelo de Company Building, que lo veníamos trabajando hacía unos años antes de eso. Con eso logramos tener cierta confianza de los inversores para decirles armemos el mínimo fondo posible para tener cierta escala y eso terminó siendo un fondo de $11,5 millones en el cual invertimos en 36 compañías con esta lógica. Ese primer fondo tuvo una buena atracción, 70% de las compañías de ese fondo levantaron capital de otros inversores, más de 16 empresas levantaron más de $1 millón, entonces empezó a mostrar esa atracción, que este método de invertir tenía sentido y que estas empresas iban al mundo y eran competitivas y eso nos permitió
levantar nuestro segundo fondo, que hoy estamos administrando, que son un fondo de 30 millones de dólares, en el cual ya invertimos en 56 compañías nuevas y que están teniendo una trayectoria parecida, digamos, ¿no? En ese proceso de que van evolucionando las empresas, que van creciendo, tenés dos formas de evaluarnos, ¿no? Una que tiene que ver, que es el proxy de los fondos, que es cómo se revalorizan esas empresas, porque van levantando más capital y en ese levantamiento de capital obtienen mejores valorizaciones, entonces tu inversión inicial se revaloriza. Pero sobre esa revalorización no hay un retorno concreto. Entonces, como que los inversores más tradicionales te dicen muy rico todo con las valuaciones de Venture Capital, pero ¿a dónde está la plata? Entonces está la segunda dimensión, que es la dimensión de la liquidez real. Bueno, de todo eso que invertí y se revalorizó, ¿cuánto realmente volvió al fondo? Y eso es lo que intenta construir un fondo de inversión. Oportunidades en donde se revaloricen las startups para que en algún momento esa compañía tenga un evento de liquidez, ya sea por cotizar públicamente, que es más difícil, o que sea adquirida por otro startup. Nosotros, por suerte, en el fondo 1, que es el que tiene más trayectoria, ya tuvimos eventos de liquidez, entonces estamos cerca de ese retorno del capital. Y nos quedan todavía muchas empresas sobre la mesa para poder tener más liquidez. Pero básicamente es eso, ¿no? Como lo que tiene que poder construir un fondo de inversión al final del día. ¿Cómo lo hace? El método de cómo lo hace, en realidad tendría que ser transparente para el inversor. Lo que le va a importar al inversor al final del día es qué maquinaria de construir valor tenés y cómo esa construcción de valor puede cristalizarse en liquidez concreta que me termine dando un retorno de inversión de la inversión, porque al final del día, más allá de que esto es muy emocionante, que esto realmente te abre el espectro de entendimiento de nuevas tecnologías, te permite estar conectado con la frontera del conocimiento, el desafío que tenemos los fondos es que esto sea un asset class, ¿no? Que sea una posibilidad de inversión dentro del portfolio de inversiones que tienen aquellos que tienen posibilidad de tener excedentes e invertir. Y para poder construir ese asset class tenemos que cada vez más los fondos poder tener claridad de la transmisión de esa información. Bebeto, Pampa Start es bastante más nuevo en relación a Gridex. Nació en Río Cuarto. Contanos cómo fue el proceso del involucramiento de los primeros inversores fundadores del fondo y el contagio para poder convocar a los otros, que en la jerga del Venture Capital, General Partner, Partner General y Limited Partner son los inversores que confían en el fondo. Contanos un poquito la experiencia de Pampa. Bien, bueno, sí, nosotros le decimos, traducimos General Partner a socios fundadores para traerlo al llano, al idioma de VC, de Venture Capital. En esencia, el nacimiento de Pampa tiene mucho de lo que decía Ale Larosa hace un ratito, en esa conclusión de crear un vehículo a través del cual al final del día invertimos en la construcción de empresas y buscamos que esas empresas, aparte de todo lo que escribió Mati, generen empleo de calidad en la Argentina, que creemos que es una de las acciones más transformadoras que se pueden generar. Sí nacimos con una lógica muy particular, con esto de ir a buscar a LPs, a inversores del mundo agropecuario, ir a buscar a los productores, ir a las localidades del interior de la Argentina. Cuando arrancamos en 2020 nos pasamos muchísimas horas evangelizando, como decimos internamente dentro de Pampa, porque en una reunión de buscar un inversor, lo veo acá a Germán, que hemos hecho varios kilómetros, una gran parte de la conversación era explicar qué era un Venture Capital y qué era una startup y todo lo que recién Mati resumió a la perfección, porque para muchos de nuestros inversores iniciales era la primera vez que escuchaban hablar de un Venture Capital, de una startup. Obviamente que de 2020 a hoy ya hemos hecho un recorrido, el primer fondo ya está cerrado e invertido, hoy estamos recaudando un segundo fondo. Y seguimos considerándonos un canal para el productor agropecuario para acercarse a esta industria. Creemos que hay un valor en hacerlo para ellos a través de un fondo como el nuestro, porque entendemos que estamos invirtiendo en empresas que están trabajando en digitalizar el agro,
que probablemente para ellos como usuarios de las startups invertidas sea bastante transformador para sus procesos productivos. Siempre decimos, no creemos que las startups en las que invertimos vayan a cambiar disruptivamente el margen del negocio, pero sí creemos, sobre todo hoy, que los márgenes aprietan un poco más en la producción, que te permite cubrir esas microeficiencias e ir rescatando medio punto, un punto más de margen, que hoy suma mucho. Que como contraparte, además, si esas startups, esas empresas que invertimos para digitalizar el agro, hacen el recorrido que describió Mati, aparte como inversores de un fondo como el nuestro, quizás el día de mañana viene una multiplicación de esa inversión por el crecimiento de la empresa invertida. Bueno, cuando hice la pregunta era dos que tenían una lógica, se iba a tener otra lógica porque tenés un solo LP, un solo inversor que es el banco. Bebeto habló ya de las startups y nos vamos a ir a las startups. ¿Por qué considerás que para cualquier emprendedor que puede ser invertido por un fondo, la posibilidad que un fondo institucional corporativo, como en este caso Galicia Ventures, le puede ser beneficioso de valor agregado que sea invertido por ustedes? Está buena la pregunta porque creo que vivimos en un mundo donde cada vez va a haber más especialización y así como Mati tiene la suya y Bebeto tiene la de él, nosotros también tenemos la nuestra. Entonces, lo primero que digo es que encontrar un fondo que invierta en un emprendedor y un emprendedor que acepte tomar la plata de un fondo es una relación casi de casamiento cada vez más en esta industria. Plata es plata, al final del día, cara grande, son todos iguales. La diferencia va a ser en cómo sinergizan esa relación en ese casamiento. Entonces, no cualquier startup está bueno que sea invertida por Galicia, digamos. Esa es la primera definición. La segunda es, tenemos un gran valor, que es Galicia tiene, aparte de que somos inversores agro, somos inversores en general y tenemos 120 años de conocimiento de industria, tenemos una red poderosísima, comercial, de contactos, de conocimiento, con lo cual creo que así como cualquier inversor aporta su granito de arena, creo que lo que más puede aportar Galicia es conocimiento, una cartera de clientes muy interesante, la principal razón por la cual nos buscan y nosotros creemos que tenemos valor, que es hoy el banco tiene 4 millones, casi 5 millones de clientes, Naranja X, que es parte del Grupo Galicia, tiene 8 millones de clientes, tenemos más de 150.000 pymes como clientes. Bueno, hay un montón de valor en ese sentido. Pero aparte tenemos conocimiento, que creo que eso es muy valioso cuando acompañás al inversor en este camino. El evento en el que estamos se llama AgTech Week. El concepto de AgTech hoy y en este panel engloba mucho más que el AgTech. Y yo voy a hacer una distinción técnica, que no es científica, pero es técnica, es AgTech y biotecnología para el agro. A Mati le quiero preguntar, la biotecnología, lo dijiste, tiene un proceso de ciencia, con lo cual la maduración de la tecnología no es lo mismo que una tecnología digital. ¿Qué oportunidades y qué desafíos tiene el sector de la biotecnología para el agro en el presente y en los próximos años? Bueno, primero una declaración que siempre me peleo con esa idea de que biotecnología es mucho tiempo, son tiempos distintos de desarrollo de una startup digital. Es cierto que una startup digital te permite iterar y probar y llegar al mercado mucho más rápido, pero no es cierto que la evaluación, sobre todo desde la mirada de un fondo de Venture Capital, de evolución de un startup biológico sea distinta a un digital, ¿no? Nuestros fondos son fondos de 10 años y nosotros empezamos incluso algunos años antes porque tenemos este proceso de company building, tal vez 12 años. Hoy cualquier startup digital necesita 10 años para entender a dónde está parado. Y esta nueva generación de startups biológicos, que no es la tradicional de Pharma o que no es la de transgénesis, que tienen otras lógicas, que es lo más tradicional de la biotecnología, tienen tiempos en donde en 10 años tendríamos, en 7 años, entre 7 y 10 años, tendríamos que estar entendiendo si realmente estamos frente a una startup que puede generar un impacto muy fuerte, y eso no se diferencia de nada de una evaluación de una startup digital, digamos, ¿no? Y en cuanto a la demanda de capital, también, porque ese es otro mito que dice, no, biotecnología, mucho tiempo, mucho capital.
y la realidad que no lo es, porque tal vez los primeros años es un capital más intensivo en investigación y desarrollo, pero una vez que se desarrolla ese negocio, llegas al mercado con mayor claridad y tal vez una startup digital llega más rápido al mercado, pero para poder desarrollarse comercialmente necesita mucho capital, ¿no? Entonces, ahí los datos contradicen esa intuición de que biotecnología mucho tiempo, mucha plata, y eso hace que también podamos estar en otra conversación. Y también, respecto a tu pregunta de cuáles son las oportunidades, nosotros lo que vemos es que, lo marcaba recién Fran Salvatelli en la charla anterior, la intención de los productores de entender un cambio de sus prácticas en todos los aspectos, en donde la biotecnología tiene productos para traer no solo sustentabilidad, mayor sustentabilidad que es necesario para entender al largo plazo de la producción agrícola, sino también en mayor eficiencia, digamos, ¿no? Todavía estamos en un proceso que terminar o que los productos finales lleguen con claridad, pero también estamos en una lógica de evolución tecnológica de la biotecnología que es de descensos de costos exponenciales, digamos, ¿no? El mundo de la biotecnología está digitalizado y con la digitalización de esta biotecnología podemos empezar a manejar las herramientas que ya conocemos todos de data science, inteligencia artificial, y ese proceso de adopción de estas tecnologías o de mejora de estos productos va a ser exponencial, ¿no? Como entonces todavía no está tan claro, todavía hay resistencia, sobre todo desde la oferta, pero nosotros vemos un crecimiento exponencial de productos biológicos para adopción, y cuando un producto exponencial acelera, ya no hay marcha atrás, digamos, ¿no? Bebeto, vuelvo a la parte de armar el fondo desde Río Cuarto. Te voy a preguntar con qué desafíos se encuentran ustedes a la hora de poder, por un lado, sensibilizar al productor sobre la inversión, pero al mismo tiempo implica sensibilizar al productor sobre adoptar tecnología de una startup, que quizás no es la misma tecnología que una empresa tecnológica ya desarrollada. ¿Con qué desafíos se han ido encontrando? ¿Han recorrido la provincia? ¿Han estado en otros eventos internacionales? ¿Con qué desafíos se han encontrado? Bueno, sí, la parte de evangelizar para conseguir inversores, Mati decía que es difícil, es durísimo, pero creo que está todo más o menos atado de lo mismo, que es una transformación cultural en muchos aspectos, a nivel social en general, y en muchos aspectos vinculados específicamente a las empresas familiares agropecuarias. Creemos que arrancando más por la solución, que es esto de hablar de digitalización, de digitalizar procesos y de pensar todo lo operativo de la empresa de manera diferente, está muy vinculado al camino que ya muchas de las empresas están recorriendo, sobre todo las empresas familiares, de transformar la forma en la que hacen las cosas. Es muy difícil porque generalmente quienes están al mando de las empresas les ha ido muy bien, entonces surge la típica pregunta: ¿para qué vamos a cambiar ahora si vamos bien? Desde nuestra mirada, la digitalización es algo que está pasando, no es el futuro, viste que muchas veces es lo que viene, no, es lo que está. Se habló muchísimo de inteligencia artificial hoy acá y creo que es bueno llevarse la preocupación de cuán cerca o cuán lejos están de algo que ya está en todos lados. Y creemos que para el agro en general es una oportunidad, ¿no? Más allá de invertir en un fondo como el nuestro, subirse cuanto antes al tren de la digitalización, porque entendemos que va a ser la forma de mantener la escala del negocio y sobre todo la rentabilidad del negocio. Nos parece que es clave. Cuando decíamos esto hace 2 años quizás no era tan importante como hoy, en una conversación en la que todos hablan de que los márgenes son mucho más chicos y donde empezás a buscar mucho más fino en dónde poder rescatar unos mangos, y creemos que la digitalización es clave para eso. Así que ese es el gran desafío, digamos, y creo que de ahí se desprende también la lógica de decidir después invertir en un fondo de riesgo que va más allá del negocio financiero per se que implica, ¿no? Seba, startups que haya acá, gente que tenga ganas de emprender,
¿qué tiene que tener una startup para que sea invertido por Galicia Ventures? Y, ayer lo dijo Rebeca, ¿tiene que tener AI? Si no tiene AI, ¿se analiza o no se analiza? Está buena pregunta porque hoy hay como toda una fiebre de AI. Bueno, lo primero que voy a decir creo que es compartido por los colegas de la industria. En algunos aspectos por ahí, el primero tiene que ver con nosotros, que es que buscamos que haya disrupción de los servicios financieros en los próximos años. No invertimos en algo que sea poco innovador, digamos, porque es un riesgo, pero lo aceptamos y convivimos con eso. Con lo cual, la primera condición es que tenga algo de disrupción de los servicios financieros. Y las siguientes condiciones que son propias de la industria, creo que la primera es que tiene que haber un tamaño de problema a resolver grande. Si el problema que queremos resolver, que el emprendedor quiere resolver, es algo muy chiquito, por más de que la rompa y la saque de la cancha y diga, me comí el 50% del mercado, el 50% de algo chiquito es chico. Entonces, la primera es que el tamaño de oportunidad sea grande, con lo cual buscamos problemas grandes y graves, digamos, ¿no? Cómo resolver el ecosistema de pagos en LATAM. Digo, es una oportunidad de trillones de dólares. La segunda tiene que ver con el perfil del emprendedor. Si yo te dijera hoy que yo voy a emprender en biotecnología, probablemente Mati me diría, todo bien, pero ¿cuál es tu ventaja diferencial? ¿No? Entonces tiene que haber lo que nosotros llamamos una ventaja increíble, digamos, que tiene que ver con cómo se conecta ese emprendedor con ese problema, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con el equipo, que el equipo tenga las condiciones que tiene que tener para llevar esto adelante. Es tremendamente doloroso, frustrante, difícil emprender, necesita mucha resiliencia, no es para cualquiera, no es para cualquiera el mundo del VC, del Venture Capital. Entonces, el primero es el tamaño, o sea, primero que tengan disrupción de los servicios financieros, dentro de esto, una vez que lo tiene, que el tamaño del problema a resolver sea grande, que el equipo sea bueno, digamos, con las características que tiene que tener para lograrlo. Y el tercero es que el modelo de negocio sea atractivo. Si el modelo de negocios no es un modelo de negocio que vos lo ves y decís, esto una vez que le encontraron la vuelta es una máquina que no para de vender y escalar y hacer plata, en los últimos años se había popularizado mucho esta idea de quemá plata, juntate una base de clientes de 1 millón de clientes y después vemos cómo monetizamos. Esos modelos de negocio ya no existen más. Hoy es métrica, eficiencia. Y retomando la última pregunta que me hiciste es, no todo tiene que ser AI, creo que hay muchas capas de AI, va a llevar una conversación mucho más larga. Lo que sí creo que hoy el que no está haciendo algo con AI se lo está perdiendo. Digo, yo a nivel personal automatizo tareas mías propias, ChatGPT es mi recordatorio, Rebeca ayer me hizo generar mucha culpa de que hablo mucho con ChatGPT, pero casi que cualquier cosa la podés hacer hoy mejor con AI. Entonces la pregunta que me hago es, si vos sos un buen emprendedor, estás resolviendo un problema grande, ¿por qué no usarías AI? Ahora, no hay que pasarse de rosca y vender humo, digamos, ¿no? Que esa es la otra parte que hoy muchos vienen y te dicen, no, estoy haciendo un ecosistema digital de AI que va a resolver, y cuando haces doble clic no hay nada, digamos, ¿no? Nos quedan un poquito menos de 3 minutos, así que vamos a cerrar 1 minuto cada uno. Mati, mencionaste varias veces la palabra company building, venture building. Creo que está bueno explicar de qué se trata, porque en el mensaje está la oportunidad de que para emprender en biotecnología no solamente se necesitan científicos. ¿Querés cerrar un poquito contando sobre el concepto del company venture building y la oportunidad que existe para la gente interesada y apasionada en esto? Sí, totalmente. Bueno, podrías ser un emprendedor en biotecnología, cualquiera puede serlo, y esa es la ventaja de empezar tan temprano, ¿no? Que un poco nos impuso el ecosistema esto, ¿no? Como que había mucho talento científico, no había empresas en las que invertir, teníamos que empezar muy temprano con trabajar para que formulen sus empresas, y en ese proceso de trabajar con los científicos nos dimos cuenta que no era suficiente con los científicos para llevar adelante esa empresa, y asumimos el riesgo de creer que un perfil de negocios entusiasta, con buen perfil emprendedor, pero sin conocimiento específico ni de la ciencia ni de la industria donde se iba a desarrollar, podría ser un buen complemento, adaptándose, aprendiendo, queriendo meterse en la conversación. Y hoy tenemos decenas de perfiles de negocios que pasaron por nuestros procesos, que algunos los escuchás hablar de ciencia y te confunden. Yo decía, dale, si no sabes nada.
pero que realmente se adaptan, que se meten en la ciencia, que leen paper, que toman clases de los científicos para poder entender de qué están hablando profundamente, y son la interfaz con el mundo, y ahí desarrollan toda su capacidad emprendedora, pero en un ambiente que pareciera que no. Entonces, totalmente bienvenidos cualquier perfil de negocio que tenga entusiasmo por esto, a aplicar al proceso. Nosotros todos los años hacemos un proceso de selección de perfiles científicos y de negocios, seleccionamos 20 proyectos científicos, 20 perfiles de negocios, y empieza todo un viaje con esos perfiles para terminar en startups invertidas. Bebeto, ¿por qué una startup debería venir y radicarse, instalarse o mirar Río Cuarto para desarrollar su proyecto Actec? Bueno, es la gran razón de existir del Cluster Actec y estar haciendo este evento, ¿no? Se está trabajando muchísimo y es algo que ya excede ampliamente a Pampa Start, sino a todas las empresas que se pusieron a trabajar para formar el clúster, para crear un ecosistema, para crear un contexto. Creemos que la clave para muchísimos emprendedores es tener un contexto que te acompaña para poder desarrollar el producto, la idea, escalar, ser global. Y un poco el objetivo de este primer Actec Week y de la existencia del clúster es generar entre todas las empresas vinculadas no solo al agro en sí, sino a todo lo que hace que un emprendedor tenga contexto para vivir en un lugar como Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Así que ese es un poco el evento en sí. Creo que responde a lo que se está trabajando para crear, que es ese ecosistema en el cual el emprendedor que venga a emprender desde el sur de Córdoba tenga todo lo que le hace falta para poder empezar su idea, su producto mínimo viable, sus primeras ventas, y que sea un poco su trampolín para después crecer a nivel global. Seba, cerramos con vos. Hablaste de la cantidad de oportunidades, clientes que tiene el banco. Tiene un gran foco en agro. Río Cuarto debe ser, si no es la sede, una de las sedes más importantes en agro. ¿Nos puede decir cómo están viendo el comportamiento del productor agropecuario en este mundo tan cambiante y tan dinamizado por la tecnología? Bueno, una pregunta súper amplia para el último minuto. Allá tenemos un cartel rojo. Dando vuelta a propósito. Tú no me No, ibas a no, decir- bueno, lo primero que quiero decir es que me quedé súper bien impresionado. De hecho, estuve haciendo alguna averiguación para ver si me puedo venir a vivir a Río Cuarto, si me aceptan como riocuartense. Y Mati ya me tiró un centro para emprender con Gridex, con lo cual ya medio que tengo un plan. Me falta convencer a la familia. Movilizado sería una palabra. Justo lo hablábamos recién con alguien, con Pato Bavera. Creo que hoy está la inquietud, movilizado de lo que está pasando. Cambió lo primero que uno tiene que tener cuando hace negocios es definición del contexto. Hoy el contexto cambió, la macro cambió, la micro cambió, y hay que hacer algo con eso, ¿no? Entonces la invitación, y justo hablábamos con Pato, porque estamos haciendo un evento en Galicia en un mes, mando el chivo, es, bueno, cambió el contexto, ¿qué tenemos que hacer ahora, no? Y creo que el hecho de que haya tanta gente acá, que haya gente preguntándoselo, que en las conversaciones que pude ir teniendo con la gente que tuve, estén todo el tiempo preguntándose, bueno, ¿y ahora qué? Me parece como realmente la definición del estado de todos, ¿no? Cambió la situación. ¿Qué hacemos? Bueno, cerramos con una pregunta. ¿Qué hacemos? Gracias, Bebeto, Mati, Seba. La idea de este panel era darle visibilidad a la industria del capital de riesgo. El otro día le dije que en vez de riesgo es capital de confianza, porque se confía en una idea innovadora. Este es un espacio que junta gente que quiere apostar por innovación y gente con ganas de hacer cosas innovadoras, y ya hay una industria que se dedica a eso. Así que invitar a todos los que se quieran sumar. Instituciones hay de sobra. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por sumarse. Gracias. Fuerte el aplauso entonces para este panel. Muchas gracias Juan Martín Ninfea de Pampa Start, Matías Peire de Gridex y Sebastián Spena de Galicia Ventures. También a Gonzalo Valenci, el moderador de este panel.